Bueno, como les había dicho la semana pasada, o mejor dicho, como habíamos visto la semana pasada, con respecto a la epístola de Pedro, con respecto a la iglesia de Tesalonicenses, vamos a poder ver cómo el Señor ha obrado en esta iglesia. Por eso le había puesto el título La iglesia viva del Señor, porque tiene características que muestran que tenía vida esta iglesia. Eso va a ser lo que vamos a tratar de ver en este día, de poder contemplar en el versículo 3 específicamente con algunas características. Pero hasta que podamos llegar ahí vamos a contemplar algunas cositas más. Vamos a hacer lectura, ¿sí?, del capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Hoy abarcaremos desde el versículo 1 hasta el versículo 3, Dios mediante. Pero vamos a hacer la lectura, como siempre digo, para mantener y poder seguir el hilo, la armonía, el ritmo, ¿sí?, con el cual va escribiendo, en este caso, el apóstol Pablo. Dice el versículo 1: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los cielos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Realmente tengo bastante para ver el día de hoy. Pero vamos a ir de a poco, no lo voy a tirar todo el machete, ¿sí? Pero vamos a comenzar con los saludos que encontramos en el versículo 1. Comenzamos con este trío, ¿no?, que se formó allá por el capítulo 16 de Hechos, ¿sí?, que se terminó de formar, mejor dicho, en el capítulo 16 con la incorporación de Timoteo. Pero vemos a tres personajes, ¿sí?, que pudiéramos tomarlo como referencia de las iglesias, ¿sí? Obviamente partiendo con la vida y el llamado de Pablo al apostolado, seguido por el discipulado que recibió con Bernabé, seguido ahora con la fusión en el servicio con Silvano y ahora la mentoría que están haciendo con Timoteo. Ahora, cada uno tiene una particularidad, ¿sí? No me quería abocar tanto en los personajes, en este caso en el trío, sino en la iglesia, que es también el objetivo de Pablo y del por qué nosotros tenemos ahora la carta. Pero sí me gustó y me gustaría hacer así una mención de Pablo, en Pablo, cómo vimos la conversión,
tan claramente. Hechos 8 y capítulo 9. En Silvano nosotros podemos ver el compromiso, porque ha colaborado a Pablo y le ha colaborado a Pedro. Y Timoteo, la consagración de un joven, ¿sí? Obviamente con una instrucción de pequeño, pero con un testimonio importante, que es el que recibe Pablo cuando pasa por Listra, que es en donde vivía Timoteo. Ahora pudiéramos tomar como referencia esos tres ejemplos, esos tres testimonios, y cuando lo pensaba de esa manera, cuando lo relacionaba, porque obviamente de Pablo podemos tomar tanto la conversión como el compromiso y la consagración, ¿no? Pero es de quien sí nosotros tenemos revelación de cómo fue su salvación, cómo fue su conversión, ¿sí? Él no buscaba al Señor, él creía estar sirviendo al Señor, pero el Señor le mostró su error, lo guió al camino, le trajo convicción, lo llamó y lo convirtió, ¿sí? Con Silvano nosotros vemos en los viajes que ha hecho, en el servicio que prestó a Pedro, el compromiso, ¿sí? Y con Timoteo nosotros vemos la consagración, obviamente regulada por la instrucción que él recibió de la niñez. Algo que nosotros habíamos terminado de ver en la carta de Pedro. No sé si mal no recuerdan, habían 3 parámetros a los cuales Pedro es a lo que apuntaba y que resumía la vida cristiana. Que tenía que ver con ¿qué? Con la esperanza de la venida del Señor, que es un poco lo que pudiéramos tomar como el agente regulador de la vida de Timoteo, entendiendo que el Señor venía por instrucción de Pablo, que vamos a ver acá en Tesalonicenses, que hace mención, y después en Timoteo también, ¿sí? Entonces lo que regulaba a Timoteo era la esperanza de la venida del Señor. Lo que veíamos con respecto al compromiso con el Señor, lo vemos acá con Silvano o con Silas. Y con respecto a la proclamación del Evangelio, que era el otro punto que habíamos estado viendo, lo vemos tan claramente en cómo radica básicamente el Evangelio, no en la eficacia de nuestra transmisión o la elocuencia de nuestra predicación, sino en la voluntad del Señor. ¿Sí? Pero, como les decía, no me quiero abocar tanto en los personajes porque no era la idea de Pablo, ¿sí? Pero sí poder ver en la vida de estos hermanos el compromiso. Para que podamos anotar así a grandes rasgos, de Pablo tenemos casi prácticamente todo el Nuevo Testamento como referencia de quién era Pablo, ¿sí? Partiendo desde Hechos. Tranquilamente podemos ver toda la vida de Pablo. Después tenemos a Silvano, a quien encontramos en Hechos 14:22, en Hechos 16:19, en Hechos 17:4, por poner algunos versículos. Y a Timoteo lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3, incorporándose al equipo de Pablo para los viajes misioneros, ¿sí? Después los tenemos en los libros de Timoteo, 1 y 2 Timoteo, y en Hebreos al final. Así que bueno, nosotros hasta ahí podemos ver quiénes eran los emisores, ¿sí? Obviamente, quienes plasmaron la idea del Señor, ¿sí? En la carta, que era este grupo misionero. Ahora, ¿a quiénes escribe Pablo? ¿Sí? Pablo por decir el referente, ¿sí? Pero como menciona a los tres, tal vez los tres estaban en el mismo lugar, los tres tal vez escribieron parte, ¿sí? Pero sabemos muy bien quién fue el que recibió la revelación del Señor, que es Pablo. Pablo acá le escribe a una iglesia específica, a una iglesia concreta, ¿sí? ¿Por qué?
¿Por qué digo esto? Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Sí? Es decir que esta iglesia estaba conformada, ¿sí? Era un grupo, era una asamblea, ¿sí?, de Dios, de congregantes, de hermanos que se reunían para adorar al Señor. Pero ya el hecho de darle el artículo de la y que el Señor lo respete y lo ha mantenido en todo este tiempo, nos da a nosotros la idea o nos enseña de que específicamente era un cuerpo, una iglesia local. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender que ese concepto de iglesia, ¿sí?, tiene que ver con los llamados fuera que encontramos en Primera de Pedro 2:9. ¿Sí? Vamos a ir un momentito a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Y volviendo al versículo 9, nos dice lo que son. Eso es básicamente el ADN de quienes componen a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal, y que se ve tangiblemente en las iglesias locales. Ahora, Pablo comienza a la iglesia de los tesalonicenses dando ya, vamos a decir, indicios de una idea que él tenía en su mente de lo que significaba la iglesia. Es decir que indirectamente les estaba diciendo, ustedes que son reconocidos como iglesia, se tienen que comportar como personas que viven en santidad para dar a conocer a ese Dios que los llamó. De las tinieblas, de lo que no eran, para que tengan luz y para que vivan conforme al propietario que los adquirió. Ahora, ese llamado, ¿sí?, que el Señor nos hace a nosotros, ahora como pueblo adquirido, como nación santa, es decir, como un llamado a estar apartado del mundo, ¿sí?, tiene que ver con un conocimiento previo que nosotros adquirimos. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes, ¿a qué? A la imagen de su Hijo, ¿sí? No a que se identifiquen como iglesia fulana o iglesia mengana, sino que se identifiquen como ¿quiénes? Como cristianos, ¿sí? Pequeños cristos, personas que viven conforme a los pasos de nuestro Redentor. Y por consecuencia recibimos el calificativo de cristianos. ¿Sí? Sigue diciendo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Entonces, vemos que ese llamado, ¿sí?, que tiene como consecuencia la separación del mundo en práctica, ¿sí?, prácticas pecaminosas, aclaro, corresponde al llamado previo que el Señor ha hecho hacia la salvación, ¿sí? Entonces, los creyentes que se conforman, mejor dicho, los creyentes que conforman la iglesia tienen comunión ¿con quién? Con el Padre. Con el Padre, ¿sí? Y esto es como
Ahora vamos a ver hacia dónde vamos con todo esto. Vamos a Juan, primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 1. Versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Sí? Está hablando Juan. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Es decir que, obviamente, se sobreentiende que el que entiende este versículo es porque tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces podemos decir, pero se olvidaron del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo va a dar el discernimiento para entender y sentir la convicción de que es verdad. ¿Sí? Que mi comunión es con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, entonces estamos viendo algunos factores o implicaciones, ¿sí?, de qué es lo que Pablo estaba transmitiendo a estos hermanos al darle el calificativo o identificarlos como la iglesia de los tesalonicenses. ¿Sí? Es decir, que tenemos que tener en cuenta y tener presente de que si nosotros conformamos una iglesia, no es cualquier cosa. ¿Sí? Nosotros tenemos una responsabilidad al darnos a conocer como iglesia a vivir separados de las prácticas mundanas. Lo segundo que veíamos es que por consecuencia de ese llamado nosotros tenemos el llamado, mejor dicho, la convicción previa de nuestra salvación para justamente responder a ese llamado. Consecuentemente nosotros tenemos la comunión con el Padre, ¿sí? ¿Qué es lo que importa? Que cuando yo disfruto mi comunión con el Señor, lo que venimos hablando siempre, yo voy a poder bendecir a mi hermano. Y si mi hermano disfruta su comunión con el Señor, entendiendo que el Señor lo llamó, que lo predestinó, lo justificó, lo glorificó, ¿para qué? Para que ahora forme parte de la iglesia de la cual tiene que ejercer la práctica de ser radical en el llamado del Señor que corresponde a la comunión con el Padre, ¿sí? Es como yo voy a poder ejecutar y poder valorar la iglesia. Y consecuentemente nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a ver, prácticamente están involucrados en este versículo los puntos que venimos viendo. La iglesia tiene el llamado de vivir separado del mundo. Al final del versículo dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El ejercicio que tiene que hacer cada miembro, cada integrante de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Va a ejercer una práctica o una lucha, una confrontación, una batalla contra los pecados del mundo, contra la carne, contra todo lo que tenga que ver con lo que es enemigo de Dios. Lo otro que veíamos es que hemos sido llamados, ¿sí?, en consecuencia de un conocimiento previo de Dios. Es decir, que cuando nos predican, cuando nosotros creemos, es cuando nosotros recibimos las grandísimas promesas que nos dicen acá el versículo 4, la primera parte. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la iglesia, de la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina
la podemos ver como, como ese proceso y esa transformación que el Señor va haciendo, ¿sí?, en mi vida, ya que cuando yo vengo al Señor, mejor dicho, cuando el Señor me llama, yo paso a ser una nueva criatura, y en ese proceso de transformación de lo malo, carnal y viejo, con lo nuevo, espiritual y bueno, ¿sí? Estoy en ese proceso de incorporar la nueva naturaleza, ¿sí?, pero por medio de la comunión del Señor. ¿Estamos claros ahí? ¿Se entendió más o menos? Entonces, cuando Pablo saluda a los tesalonicenses y los califica o los identifica como la iglesia, tiene todas estas implicaciones. Es decir, que les está haciendo indirectamente un llamado a vivir separados del mundo. Les está diciendo que ellos han sido llamados en consecuencia de un conocimiento previo de Dios, que los creyentes que conforman la iglesia tienen comunión con el Padre y que por esa comunión nosotros pasamos a ser participantes de la naturaleza divina. Eso tiene que ver con predicar el Evangelio y hacer discípulos. Eso es espiritual. Eso no tiene nada que ver con nosotros y más adelante lo vamos a ver. Ahora, vemos acá hasta ahora, ¿sí?, lo que podemos ver con lo que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses. Sean responsables, ¿sí? Sean responsables. Estos hermanos lo venían haciendo, ¿sí? Y gloria al Señor por lo que vamos a ver hasta hoy, si Dios nos permite, en el versículo 3. Venían trabajando, venían haciendo, se veía que el Señor estaba en esa iglesia, estaba obrando en esa iglesia. Y Pablo, haciendo esa alusión, haciendo esa aclaración y trayéndolo a colación para nosotros, tenemos que tener en cuenta todos estos puntos. Que no es cualquier cosa pertenecer a la iglesia de Cristo. Y si nos vamos a dar a conocer como iglesia local, esto es el mínimo requisito. De ahí para arriba, ¿sí? De ahí para abajo no debe estar en nosotros. ¿Por qué? O no conocemos al Señor o estamos en pecado. Entonces Pablo va a seguir diciendo a la iglesia de los tesalonicenses: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos esta, vamos a decir, fusión, ¿sí?, nos habla de una suma seguridad que tiene la iglesia. Porque no es que dice la iglesia de Dios y apartado o la iglesia del Señor Jesucristo, sino que dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué se le viene a la mente cuando piensan en eso? Podemos decir que es doblemente perteneciente o propiedad de Dios, ¿sí? Eso nos habla de una doble seguridad o dobles razones para nosotros pensar en que la iglesia del Señor no va a ser perseguida, no va a ser destruida, no va a ser injuriada, no va a padecer, no va a sufrir, a menos que el Señor lo permita. Ahora, esta idea que podemos encontrar en estos versículos y en esta parte, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, lo vamos a ver más claro cuando el Señor habla de sus ovejas, en Juan 10.
Y pudiéramos pensar cuando el Señor dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia, ¿no? Pero qué lindo es escuchar, qué lindo es leer cuando sos doblemente defendido, ¿no? Juan 10, versículo 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De mi mano. Dice Jesús. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está revelando que también estamos en la mano de su Padre. ¿Y qué termina diciendo el versículo 30? Yo y el Padre, uno somos. ¡Wow! ¡Wow! Realmente alivia de muchas cosas pensar en esto. Y pensar sobre todo en que somos doblemente protegidos, cuidados, guardados. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Versículo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Con quién? Con Cristo en Dios. Y no sé si ustedes vieron alguna vez esa imagen. Es típica. Está el león, abajo está el cordero y abajo estaríamos nosotros. Imagínense en eso. Así es nuestra vida, hermanos. Si somos pertenecientes de la iglesia de Cristo, ese es el cuidado que nosotros tenemos. Ese Dios creador, protector, que es Jehová de los ejércitos, para poner un ejemplo. Ese Dios que nos revela a Daniel en el libro de Daniel 4:35, que Él hace como quiere en los habitantes de la tierra y en los ejércitos de los cielos, y no hay quien le diga qué haces. Ese es el que nos protege. Pero nos protege porque estamos en Cristo. Y porque Él cuida de su Hijo. Porque Él honra, Él se glorifica en Cristo. Y si nosotros andamos como Cristo, Él se va a glorificar en nosotros. Y eso es lo que, así como nos da la protección, también nos da la responsabilidad. Entonces cuando leemos, volvamos a Tesalonicenses, cuando vemos esa porción de la responsabilidad que tenemos como iglesia, ahora la protección que tenemos recibida, dada por el Padre, por medio de Cristo, que es doble, y es lo que Pablo les está, indirectamente les está trayendo, les está mostrando, les está diciendo, que ahora ellos, por esa posición, por esa protección, Él les desea, Pablo, gracia y paz sean a vosotros. Ahora, vamos a ver un poquito sobre estas dos palabras, ¿sí? Y sin dejar de recordar lo que ya venimos viendo, lo que ya mencionamos hace un momento. Cuando vemos ahí gracia y paz sean a vosotros, podemos ver la fuente de bendición para la iglesia del Señor, que es doblemente protegida por el Señor. Acá la gracia es expresión del favor divino que salva. Eso lo encontramos en Efesios 2, 8 y 9. Lo conocemos, por igual vamos a hacer lectura. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia, es decir, por su favor divino, ¿sí?, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Y escuchando una predicación de Sugel Michelén, él hacía una aclaración importante, que me gustaría agregarlo acá.
que muchas veces nosotros nos quedamos con gracia, es el favor inmerecido. Que si nos quedamos con eso es parecido a misericordia, que es que no recibimos lo que merecemos. Pero gracia realmente lo vamos a dimensionar y lo vamos a entender cuando a ese favor inmerecido, ¿sí? Lo tendríamos que agregar acá en esta parte. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. Porque si fuera por ustedes, por todo lo que ustedes hicieron, por lo que ustedes realmente se merecen, yo no tendría que tener gracia ni misericordia. Entonces, cuando nosotros contrastamos lo que realmente merecemos sin tener en cuenta, sin prestar atención a la misericordia, realmente vamos a ver qué es lo que es gracia. Entonces, no es solamente favor inmerecido, sino que es favor inmerecido sobre la culpa que me corresponde como castigo eterno en el infierno. Entonces, cuando yo veo esa gracia inmerecida, ese favor inmerecido, debo recordar la condenación merecedora que yo tengo que tener. Pero esa gracia sobreabundó. Ahora, esa gracia se ve también como sostén eficaz de los salvos. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que si nos ponemos a pensar, esa gracia constantemente al apóstol Pablo lo regula y lo inclina a la humildad. ¿Por qué? Porque dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, y ¿qué? Nos gloriamos. Nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque la esperanza que tenemos es para su gloria. Es por lo que Él hizo, es por lo que Él ha conseguido, es por lo que Él decidió para nuestras vidas. Y si se fijan después de qué versículo acaba de decir esto, podemos dimensionar, pero no adelantemos. Ahora, podemos ver en esta palabra gracia, ¿sí? Esa expresión del favor inmerecido sobre la condenación merecedora que nosotros tenemos. Esa gracia, cuando nosotros escuchamos ese saludo, gracia y paz debe venir a nuestra mente. Ese favor, ese regalo inmerecido, no lo tengo que tener, porque lo que me corresponde y lo que merezco es una condenación eterna. Pero Dios, en su bondad, decidió darme gracia. Decidió aceptarme, adoptarme, regenerarme, justificarme, salvarme, perdonarme, limpiarme. Cuando, tristemente, mi condición era otra. Él sobreabundó sobre mi vida por su voluntad, sin ningún mérito mío, más que el pecado, decidió llamarme, decidió regenerarme. Y la otra palabra, volvamos a Tesalonicenses, paz, gracia y paz sean a vosotros. Esa paz tiene un contexto judío, ¿sí? Pero vamos primero con que vamos a ver por qué tenemos que tener o rogar, recordar, memorar, alegrarnos cuando escuchamos esta palabra paz. Vamos a Romanos 5:1.
Romanos 5:1 nos va a decir lo siguiente. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Y esa palabra paz para nosotros es el resultado de la correcta relación con Dios. Es decir, que cuando yo tengo paz interior es porque estoy bien con el Señor. Es porque yo puedo recordar y debo recordar que esa paz que yo siento ahora es porque Cristo la consiguió en la cruz. Porque Él tuvo que derramar su sangre, Él tuvo que padecer por mí en vergüenza, en dolor y en desamparo. Y que si hoy yo la disfruto, es solamente por su gracia. Es solamente porque Dios así lo determinó. Y si no la estoy disfrutando, déjenme decirle que estamos menospreciando la obra y la salvación que Cristo consiguió. Eso es esa paz, el resultado de la correcta relación con Dios, partiendo de Cristo y luego honrando lo que hizo Cristo. Cristo consiguió la paz entre mi vida y Dios, y esa paz es eterna porque Él no la da como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Hice una anotación acá que encontré, dice, para la paz, para un judío, era el resultado de la acción de todas las bendiciones divinas. ¿Qué es esto? Traducido. Es básicamente que yo lo que pueda disfrutar del Señor me debe producir paz. Y si yo disfruto esa paz, consecuentemente tengo que ir a Romanos 5:1, que es desde donde proviene esa paz. Cristo la consiguió, Cristo me la dio. Cristo la medió, la negoció. Entonces cuando leemos acá en ese gracia y paz que Pablo está saludando y hasta en un sentido deseando a estos hermanos, es a que recuerden que no es solamente el favor inmerecido, sino que ese favor inmerecido está sobre algo, porque esa gracia sobreabundó. Romanos, sobreabundó. ¿Para qué? Para que nosotros no dejemos de ser humillados por ese obrar del Señor. Y esa paz es la que nosotros debemos experimentar en cada bendición, en cada provisión, en cualquier beneficio que el Señor traiga a nuestra vida, incluyendo la prueba. Y que cuando yo experimente esa paz, consecuentemente y diligentemente yo tengo que buscar recordar que esa paz yo la tengo porque Cristo la consiguió. Ahora, vamos a ver ahora quiénes son, o mejor dicho, la procedencia de estas bendiciones. Sigue diciendo el versículo 1. Gracia y paz sean a vosotros, ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque hay un condicionante ahora, ¿sí? Pablo le está poniendo un condicionante. Porque tranquilamente nosotros podemos decir, yo estoy bien económicamente y tengo paz. No estoy enfermo y estoy en paz. Estoy bien con mi familia y es toda alegría, hay gracia. Y pudiéramos pensarlo así, ¿no? Pero acá Pablo le va a poner el condicionante que sea de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? ¿Qué dice Proverbio? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Es un parámetro, ¿no?, para tener en cuenta. Pero vamos a Santiago capítulo 1. Dice el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi parámetro? ¿O cómo yo voy a saber que la gracia y la paz que yo estoy disfrutando son del Señor realmente? Provienen de Dios. Primero, ¿por qué? Me va a llevar a mí, consecuentemente, quiera o no, a exponerme a la cruz. Es la referencia para todo cristiano. De ahí nacemos y ahí volvemos. Entonces, si yo no miro a Cristo, ya sea con la gracia o la paz, entonces yo no estoy entendiendo, o mejor dicho, eso no está proveniendo del Señor. Es un mero acto humano en mis fuerzas y en mi voluntad, en mi parecer, a mi criterio, buscando mis intereses. Y por eso yo entiendo o malentiendo que eso proviene del Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice acá? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, y este es el parámetro, este es el requisito, estos son los límites, y este vendría a ser el filtro para nosotros entender si realmente la gracia que estoy recibiendo y la paz que estoy experimentando provienen de Dios. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir que somos creación del Señor, ¿sí? Y nuestro parámetro, el estándar de sus criaturas, ¿quién es? ¿Quién dejó sus huellas para que sigamos sus pisadas? Cristo. Entonces, si esa gracia y esa paz no me llevan a Cristo, no me llevan a buscar sus pisadas, no me llevan a buscar sus consejos, no me llevan a imitarlo, entonces no proviene de Dios. ¿Sí? Vamos ahora a Juan 1:17. Y para yo experimentar esa gracia y esa paz, como bien les decía, ¿quién tuvo que estar en el medio? ¿Me escucho? Cristo, ¿sí? Entonces, esa provisión o esa procedencia, ¿de dónde vienen las bendiciones de la gracia y de la paz? Es por medio de Cristo. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, tanto la gracia y la paz llegan por medio de Jesucristo. Entonces, si la bendición se disfruta, ¿sí? O mejor dicho, la bendición se va a disfrutar si mi comunión con Dios es real, ¿sí? Yo esa gracia la voy a estar experimentando, la voy a estar recordando, me va a estar llevando a Cristo, al igual que la paz, en la medida en que yo pase tiempo con el Señor. Entonces, en vista de todo esto, del valor que tiene la iglesia, las implicaciones que tiene la iglesia, la protección que tiene la iglesia, las bendiciones que tiene la iglesia, la provisión de quien da esas bendiciones a la iglesia, ¿sí? Debe
producir en nosotros un mayor sentido de pertenencia a la iglesia. Si realmente somos cristianos. Si realmente somos hijos de Dios. Pertenecemos a la iglesia. Entonces, el creyente debe estar incorporado a una iglesia local. Es una anotación que hice. La epístola está dirigida a una determinada asamblea local, que es la iglesia ¿de quién? De los tesalonicenses. Obviamente obtenida por Cristo, ¿sí? Pero les está dando la responsabilidad que tiene una iglesia local, ¿sí? No es posible una vida cristiana consecuente con la enseñanza del Nuevo Testamento desvinculada de una iglesia local, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy hay muchas herejías de que no necesito una iglesia local. Necesito a Cristo y nada más. No. Es que entonces, ¿qué fue lo que gestó Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo consiguió? Sembró a mansalva y que nadie cuide de nada. Entonces, por algo nosotros vemos que Pablo exhorta en Hebreos 10, 24 y 25. Vamos para ahí. También es un versículo conocidísimo, pero que justamente los dos versículos hablan de la congregación. Porque dice, perdón, estaba en 11. 10, 24. Dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Ahora, el que considera que no necesita una iglesia local, ¿con quién se va a estimular? ¿Sí? Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? El amor y las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Sí? Entonces, si entendemos el Evangelio, entendemos que somos parte, debemos entender que somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Está la iglesia universal, pero esa iglesia universal se hace visible en las iglesias locales. ¿Sí? El creyente debe mantenerse en una iglesia local sujeto a la disciplina y en obediencia a los ancianos o pastores. Eso lo encontramos en Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sí? Entonces, es necesario, es bíblico pertenecer a una iglesia local por todos los cuidados que justamente eso nos da. Volamos a Tesalonicenses. Entonces, consecuentemente con esto, ¿sí? El creyente debe vivir una vida de testimonio, de buen testimonio, de un testimonio bíblico, no cristiano, bíblico, ¿sí? Porque cristiano, cualquiera se puede llamar cristiano y puede andar como quiere. Pero el que tiene un testimonio regulado por las Escrituras no necesita defensa, sino que da un testimonio, da una impresión, refleja algo. Y si es la Biblia, refleja santidad. Dice, por ser un hijo de Dios y participante de la divina naturaleza, que eso está ahí en 1 de Timoteo. Estamos viendo un poquito las implicaciones que debe haber en nosotros, ¿sí? En vista de lo que ya hemos leído.
Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. No, no es ese. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. No, tampoco. 1:4, a ver. Sí, 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Un momento, ¿por qué? Bueno, por ser un hijo de Dios y participante de la naturaleza divina, esto exige que se mantenga en santidad. Y ahí vamos con segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa es la responsabilidad que tiene el cristiano que pertenece a la iglesia, que la iglesia tiene una doble protección con bendiciones que provienen de Dios mismo, ¿sí? Entonces nuestra responsabilidad es guardar nuestro testimonio, purificarlo cada vez más, entendiendo que somos participantes de la naturaleza divina. El testimonio del creyente en el mundo afecta a su propia iglesia. Por tanto, cuanto haga en su vida tiene gran importancia. ¿Sí? O nos identificamos con la iglesia del Señor o nos identificamos con cualquier otra iglesia. ¿Sí? Así que nuestro comportamiento es importante. Sujel Michelén dijo, la iglesia es lo que son sus miembros. ¿Sí? La iglesia es lo que sus miembros son. ¿Sí? Y para agregarle algo, los miembros muestran lo que es su iglesia. ¿Sí? Entonces, doble responsabilidad, o mejor dicho, un doble mensaje. La iglesia acá, cuando nos reunimos, va a crecer o se va a estancar, dependiendo de nuestra responsabilidad, dependiendo de nuestra identidad, de cómo yo asumo, yo entiendo al conocer que pertenezco a la iglesia y todo lo que venimos viendo hasta ahora, pero a su vez también cuando salgo afuera doy un mensaje de lo que se hace en mi iglesia. ¿Sí? A tener cuidado. No por el qué dirán, sino por cómo valoramos lo que Cristo consiguió, lo que el Padre nos ha dado. Dice, el pasaje nos presenta a Cristo bajo sus tres nombres. Tanto en el versículo 1 al principio, que dice, en el Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando veíamos la doble protección, cuando comienza ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y después gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? En esas dos veces, Pablo está dejando en claro quién es Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque presenta a Jesús, o sea, pone a Jesús, menciona a Jesús, quien es el único Salvador. Menciona a Cristo, que es el Mesías, que es la única esperanza. Y a Cristo como Señor, el cual debe ser la única autoridad. ¿Sí? Entonces, esos componentes, esas verdades, están en ese nombramiento que tiene el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el creyente no solo tiene que llamarle Señor, sino que ha de reconocer ese señorío en su vida.
Estamos viendo ahora las implicaciones, ¿sí?, de todo lo que hemos visto hasta ahora en el versículo 1. Cristo ha comprado a cada cristiano para ser su Señor. Segunda de Corintios. Cristo ha comprado a cada cristiano para ser su Señor. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Pablo acá le está diciendo, con estos versículos, con este nombramiento del Señor, Él los compró, son de Él. Y la obediencia es indispensable en todo creyente fiel. Vamos a Lucas 6, 46. Este pasaje va a ser el de la semana. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y a veces oramos, ¿no? Señor, 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 Señor. Y no señorea nuestras vidas. Bueno, hasta acá la introducción, o mejor dicho, la salutación de Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, con una doble protección, con doble bendición, con doble provisión, ¿sí? Pero ahora vamos a ver del versículo 2 al versículo 3 el carácter de la iglesia. El carácter de la iglesia. En esto vamos a tratar de avanzar un poquito más. Dice, el versículo 2 comienza con: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Sí? ¿Quiénes son esos que dan gracias por todos vosotros? El trío misionero. ¿Sí? Ahora, yo puse acá la oración colectiva de los líderes. ¿Sí? Y ahí podemos ver un poquito cómo estaba estructurada la iglesia. ¿Sí? Obviamente ellos eran los referentes a la distancia, seguramente tenían sus referentes locales, pero estos hermanos oraban, ¿sí? Clamaban. Y hay 3 razones que nos van a arrojar los versículos siguientes, en la parte B del 2 y el 3, con respecto a por qué ellos daban gracias siempre al Señor por estos hermanos. Versículo 2 dice: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Sí? Ahora, no es solamente que ellos tenían conocimiento de lo que nos va a decir el versículo 3, sino que Pablo quedó pensando en el disturbio que se armó cuando fueron a predicar a Tesalónica. No sé si recuerdan eso, lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? La iglesia se gesta, nace en medio de una turbulencia, en medio de una turba. ¿Sí? Fue, vamos a decir, un disturbio público civil, ¿sí? Involucrando varios factores, ¿sí? Entre esos matones, que fueron los que contrataron los judíos. Es decir, se vivió mucha turbulencia, ¿sí? Como para que me entiendan la palabra. Hubo mucho bullicio, mucho disturbio, pero aún en medio de todo eso, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que mujeres nobles, mediana alta sociedad, ¿sí? Gentiles,
griegos se habían convertido. ¿Sí? Es decir que la obra del Señor se llevó a cabo en medio de la peor situación que jamás pudiéramos imaginar. Y todo eso quedó en la memoria de Pablo. Y eso es lo que él tenía en su mente cuando él dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. También nos acordamos de eso, de cuándo ustedes nacieron, de en qué situación ustedes se encontraban cuando recibieron la palabra del Señor, y versículos más adelante él lo va a mencionar. Pero él tenía en mente, tenía presente ese evento. Entonces, las tres razones es el recuerdo de su fundación de la iglesia de Tesalónica. Lo otro encontramos en el versículo 3, el obrar de los creyentes, donde nos dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Había una operación del Señor en esa iglesia que mostraba que realmente era su iglesia. Entonces, el obrar que estaban teniendo estos hermanos era también otra de las razones que los llevaba a Pablo a orar por ellos. A Pablo, a Silvano y a Timoteo, perdón. Y lo último es el versículo 4, que no lo vamos a tocar hoy, pero sí entra en las razones que Pablo menciona en este damos gracia. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Sí? La elección que Dios hizo de los creyentes que conformaban esta iglesia. ¿Sí? No tiene que ver con la elección de los hermanos, mejor dicho, de la elección que los hermanos hicieron por Dios, sino al revés, de la elección que Dios hizo de estos escogidos. ¿Sí? Esas son las tres razones por las cuales estos hermanos daban siempre gracias a Dios por todos ellos. Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar, la actividad de la oración en Pablo era una de las herramientas más usadas por él para la obra del Señor. ¿Sí? Ahora, quiero que veamos algunos factores que podemos ver a lo largo de las Escrituras, que Pablo tenía en mente, por lo cual él oraba. O mejor dicho, que a él lo llevaban a regular que él tenía que orar. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por eso oraba Pablo, porque no dependía de él, dependía del Señor. Sigamos. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y él entendía que la actitud y la actividad de la iglesia la producía el Señor. Por eso él oraba. Por eso él siempre estaba orando. Ahora vamos a echar un vistazo de mayormente en los versículos 3 después de la salutación. Él dice, siempre damos gracias, siempre lo tengo en memoria, siempre haciendo memoria de ustedes. El Señor es testigo. Y así, siempre después de la salutación, les cuenta que ha estado orando por ellos. Y estas son algunas razones que Pablo tenía en mente, que gobernaban su corazón y que entendían que la obra era del Señor. Colosenses, capítulo 1, versículo 27.
1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Es decir, que quien daba la esperanza a la iglesia era solamente dada por el Señor. Entonces, que la iglesia renazca, que la iglesia se mantenga, que la iglesia aguante, era solamente si el Señor traía a memoria, si estos hermanos luchaban, estaban en comunión con el Señor y recordaban y cultivaban esa esperanza la cual los iba a mantener en el peregrinaje. ¿Sí? Ahora el apóstol Pablo, esas son tres, por poner algunas, ¿sí? Son tres razones por las cuales Pablo oraba. ¿Sí? Encomendaba la causa al Señor, encomendaba la obra al Señor, encomendaba a los hermanos al Señor, encomendaba los asuntos doctrinales al Señor, pero en la medida en que él era convencido por el Señor de la responsabilidad que le tocaba, lo hacía. ¿Sí? Pero mayormente él entendía que la obra del Señor. Ahora, el apóstol Pablo no solamente rogaba por las iglesias, sino que también alababa, como en este caso, y agradecía, como lo va a hacer en el siguiente versículo. Vamos a Tesalonicenses de vuelta, versículo 3. Donde encontramos tres aspectos, vamos a decir, tres signos vitales, por ponerlo de alguna manera, tres signos vitales de una iglesia. Acordándonos sin cesar, ¿sí?, delante del Dios y Padre de nuestro Señor, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la condición de los creyentes, ¿sí?, por quienes Pablo estaba orando. ¿Sí? La condición de la iglesia de los tesalonicenses. Y vamos a comenzar viendo sobre la fe. Dice, como en todo verdadero creyente, la fe se manifiesta de la siguiente manera. Primero, que es necesaria para la salvación. Eso lo encontramos en Efesios 2:8 y en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, porque por gracia se salva por medio de la fe. Sí, son los dos versículos. Entonces, lo primero que nosotros debemos reconocer es que esa obra de vuestra fe tiene que ver con la salvación. ¿Sí? El segundo punto es solo el cristiano es el que cree. ¿Sí? Eso lo encontramos ahí en Tesalonicenses nomás. Eh, 2:10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Sí? Y un último punto es que es necesaria para el desarrollo correcto de la vida cristiana. ¿Sí? Ese es un versículo también conocidísimo en Hebreos 11, versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Es decir, que el que va en fe tiene que ir creyendo, ¿sí?, en que hay. Y también tiene que creer que Dios va a retribuir a aquel que va con fe. ¿Sí? Y ese es el ejercicio, esa es la economía del obrar de la fe en el cristiano. Ahora, vamos a pasar ahora estamos haciendo algunos recuentos solamente sobre de por qué Pablo, ¿sí?, estaba alabando también a esta iglesia. ¿Sí? Ya vamos a entrar un poquito más en detalle a definir cada una de estas áreas
sobre la fe, el amor y la esperanza. Ahora, se manifiesta en ellos el amor, ¿sí? Que es el otro punto, como señal de nuevo nacimiento. ¿Sí? Eso lo encontramos en Romanos 5:5. Romanos 5:5. ¿Qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Entonces ese amor es señal de nuevo nacimiento. ¿Sí? Y es señal de plenitud espiritual también, ese amor. Lo encontramos en Gálatas 5:22. Que nos va a decir, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Sí? Entonces cuando nosotros experimentamos y estamos en una plenitud de armonía y de comunión con el Señor, tal vez sea uno de los frutos que el Señor produzca en nosotros, ¿sí? Si es que Él lo ve necesario, que debería ser, ¿no? Y el otro es que se manifiesta en ellos, ¿sí? En estos hermanos, la esperanza. Ahora esa esperanza es la condición natural de todos los creyentes, ¿sí? Eso lo vemos ahí en Colosenses 1:27, que lo acabamos de leer. 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el medio por el cual nosotros vamos a estar en gloria. El Cristo que vuelve, ¿sí? Resultado también de la fe que espera confiadamente en Dios y sus promesas, ¿sí? Entonces es como que se fusionan, ¿no? La fe nos va a producir esperanza en sus promesas y en Él mismo. Esperen que estoy seleccionando porque si no se nos va la hora. Bueno, no me queda mucho. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a ver que las cosas por las que Pablo ora, ¿sí? Las razones por las cuales él clama por la iglesia, no son cosas insignificantes o inútiles, sino que son aspectos que no están en estática, ¿sí? Que no son, digamos, que son necesarias, básicamente, ¿sí? Para no buscar otro sinónimo. Vamos a ver, ahora sí vamos a adentrarnos en estos tres aspectos sobre la obra de vuestra fe, ¿sí? Y lo vamos a ver de la siguiente manera. La verdadera fe se muestra en obras, ¿sí? Es decir que cuando nosotros pensamos en fe, tiene que haber obras, ¿sí? Pero no obras sin fe. ¿Se entiende? Eso lo encontramos en Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Hay otra forma en cómo lo podemos ver en Efesios 2, ¿sí? Para poder entender un poquito más claro con respecto a justamente lo que hace alusión Santiago, con respecto a la salvación. Algunos se jactan de que por medio de lo que hacen son salvos y otros se jactan de que por lo que saben o por lo que creen se salvan. Pero hay un abismo entre uno y otro que lo vamos a ver ahora en Efesios 2, cómo se acondiciona. 2, 8 y 9 y 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Es por medio de la fe que nosotros somos salvos. Y esto no de vosotros, no es por algo que ustedes hagan, tengan o obtengan o consigan, pues es don de Dios, es un regalo solamente de Dios. No por obras, no se basa en lo que vos puedas llegar a hacer, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Es decir que la fe va a producir obras. ¿Sí? La fe no necesita obras, pero la fe trae obras. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros vemos en Tesalonicenses, cuando Pablo dice que se están acordando sin cesar delante del Dios y Padre, de nuestro Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, ¿sí? Está diciendo que están haciendo visible lo que creen, ¿sí? No es solamente un mero activismo, sino que entienden lo que hacen, tienen convicción, es consistente el obrar que ustedes están teniendo. Y eso se condice o se acondiciona a lo que leíamos recién en Efesios 2:10, ¿sí? Que son aspectos generales del buen obrar del cristiano. Que justamente en esas buenas obras que Dios preparó de antemano, ¿sí? Es para lo cual el Señor nos acondiciona con la salvación, adoptándonos, injertándonos en su iglesia, y no al revés, tratando de conseguir o de luchar o de hacer para ser un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo está dejando en claro acá que no se trata de lo que haces, sino de lo que crees y cómo se muestra y cómo se ve lo que vos crees con lo que haces. ¿Sí? Y eso es lo que él está alabando, que lo que ellos están haciendo es conforme a la voluntad de Dios. Están en sintonía con el Señor. ¿Sí? Y ahí podemos ver un claro ejemplo, justo en el versículo 8 del capítulo 1 de Tesalonicenses, a qué hace referencia Pablo. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las cosas por las cuales Pablo dice, damos gracias al Señor, siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, de justamente, por ejemplo, la evangelización masiva que han hecho en toda Macedonia y Acaya. Así que eso es lo que Pablo alaba, lo que Pablo agradece y lo que Pablo reconoce, ¿sí? Con respecto a la obra de vuestra fe. Ahora vamos al trabajo de vuestro amor, ¿sí? Y esto, cuando nosotros vemos del trabajo de vuestro amor,
es justamente lo que muchas veces es, ¿no? Es un trabajo amar. Y más amar a aquellos que a nuestros ojos no se lo merecen. Pero el Señor nos demanda que tenemos que, o mejor dicho, que debe ser debe ser también, como habíamos visto hace un tiempo, que la prueba del cristiano, o mejor dicho, la prueba para el cristiano debe ser el ADN. Así como la prueba para el cristiano debe ser el ADN, lo mismo es el amor. ¿Sí? Ahora, cuando Pablo dice acá del trabajo de vuestro amor, ese trabajo está hablando de un trabajo duro, ¿sí? De un sacrificio que tienen que hacer para lograr amar, ¿sí? Por eso, cuando leemos del trabajo de vuestro amor, no está hablando de servicios sociales, ¿sí? O de, como nosotros en esa época, hacíamos servicios cristianos, ¿sí? No. Está hablando a el ejercicio diario, por ejemplo, de perdonar, ¿sí? Perdonar una ofensa. Y como no estamos glorificados todavía y estamos en la lucha con nuestras pasiones, con nuestra carne, se hace un trabajo duro. Amar a alguien que nos ofende, amar a alguien que nos paga mal, amar a alguien que nos traiciona. Ahora, ese trabajo duro va enfocado en dos áreas. Como el Señor Jesús, cuando le preguntan sobre los mandamientos, Él deja establecido dos. Dos que se resumen los 10, ¿sí? Amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, nosotros no amaríamos a Dios si Él no nos hubiera amado primero, ¿sí? Y si nosotros no hubiéramos recibido ese amor, no podríamos amar al prójimo. Ahora, ese amor es el que nos constriñe, ¿sí?, a la entrega en favor de otros, así como Cristo se entregó por nosotros. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5, 14 y 15. Ahora, la obra de fe necesita el impulso del amor, ¿sí? Leámoslo, Gálatas 5, versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿sí? Que es justamente lo que veíamos anteriormente. ¿Y cómo debe ser la vida de amor? Bueno, eso lo encontramos en 1 Corintios 13. ¿Lo conocen, no? ¿Sí? Básicamente va a terminar diciendo que sin amor, nada de lo que yo haga no tiene sentido. Pero en el medio, y eso sí me gustaría leer, menciona la parte que no nos gusta. Versículo 4, perdón. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sigamos leyendo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos, por ejemplo, por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, sin reservas, sin tachas. Y fíjense en cómo termina. Y ahora permanecen, ¿qué? La fe, obra de fe, que es lo que estábamos viendo recién. La esperanza, que lo vamos a ver enseguida. Y el amor, el trabajo de vuestro amor. Estos tres, ¿pero qué?
pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, si nos está costando amar, es normal. Pero si no estamos amando, eso sí es anormal. Y ese amor, el amor de Dios, es duro, es pesado, tan pesado como una cruz. Así que no tengamos miedo a tener que cargar esa cruz, agachar la cabeza y mostrar amor. Y por último, una esperanza activa. ¿Sí? Activa. Volvamos a Tesalonicenses. Dice, y de vuestra constancia. Por eso yo lo titulé una esperanza activa. Dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, esa constancia es la capacidad de soportar. ¿Sí? Como imitadores de Cristo, por ejemplo, vamos a Hebreos, ya es el último punto, no se me duerma. Hebreos 12. Doce, 2 y 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del Dios, a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay dos exhortaciones acá, una directa y otra indirectamente. ¿Cuál es la indirecta? Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Esa es la exhortación que nos da el ejemplo de Cristo. ¿Sí? Él puso por encima, por delante, como prioridad, la cruz. Sin importar el menosprecio y el oprobio que él tuvo que soportar, que él tuvo que padecer. Y la exhortación directa es la del versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? Consideremos a nuestro Señor para mantener constante, soportando, aguantando, con la esperanza de aquel día, del día del Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Primero de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 23. Dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí? No nos angustiemos, no nos bajoniemos, no desistamos. Esa esperanza es una esperanza activa. Ese Dios que prometió va a cumplir. Ese Dios que nos bendijo, ese Dios que nos cuida doblemente, sí, que nos da doble protección, es el que también juzga justamente. ¿Sí? Esa constancia activa también es la capacidad que nos da el Señor para soportar la prueba. Eso lo encontramos en Santiago, capítulo 1. Santiago 1, versículos 3 y 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Pida con fe. Capacidad para soportar la prueba.
Y esta esperanza descansa en una realidad, en algo real. Volvamos a Tesalonicenses. Descansa en el versículo 10 del capítulo 1. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa constancia en la esperanza está regulada también para que cultivemos ese día a día, ese soporte, ese aguante con ese día, con el regreso de nuestro Señor. Por último, quien cree en Cristo lo manifiesta, esperando a Cristo, versículo 10, viviendo a Cristo, Gálatas 2:20, testificando de Cristo, como lo hacían los tesalonicenses, versículo 8, y sirviendo a Cristo, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Calculando cuánto vamos a progresar o cuántas personas vamos a testificar? ¿Cómo se traduce eso en nuestro contexto? ¿Hace falta que digas que sos cristiano o con tu ejemplo, con tu vivir, se dan cuenta? ¿Cuáles son tus temas de conversaciones? ¿La política, la economía, la ideología, las ideologías o el evangelio? Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder meditar en todo lo que hemos visto hasta hoy día. Ha sido bastante, creo, ¿no? Pero creo que no es razón de desperdicio, sino para meditar, para refrescar, después, bueno, para volver a escuchar. Pero estos son los síntomas de una iglesia del Señor. Estas son las exhortaciones que cada cristiano debe recibir y preocuparse, evaluarse y decir, estoy flojo en esto. Esto no tengo, en esto ahí estoy. Pero Señor, ayúdame. Pero a su vez, indirectamente poder decirnos, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Cómo oramos los unos por los otros? ¿Cuánto oramos los unos por los otros? Por ahora hemos visto algunos síntomas de la iglesia del Señor, vitales, esenciales, fundamentales, importantes, por los cuales Pablo estaba orando. Evaluemos nosotros cómo está esta iglesia. Y recordemos que lo que la iglesia es lo que los miembros son. ¿Sí? Y lo que los miembros son, afuera, muestran lo que la iglesia es. Que el Señor nos ayude a ser radicales, a poder pensar, como veíamos al principio, las implicaciones de ser parte de la iglesia del Señor. Recordemos la doble protección que recibimos del Señor, la doble bendición con la gracia y la paz que el Señor nos da, que esas bendiciones proceden de nuestro Señor, de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Oremos, gastemos tiempo en oración. Como veíamos recién, Pablo tenía ciertos parámetros que lo llevaban a ser
muy dependiente del Señor. Él entendía su responsabilidad, pero por encima de eso él entendía que a pesar de sus limitaciones y su responsabilidad, el fin, el resultado dependía del Señor. No era ni de la entrega, ni de la creatividad, ni de la planificación, sino de los tiempos del Señor. Hoy nosotros conformamos una iglesia solamente por su gracia. ¿Cómo estamos? ¿De qué forma estamos viviendo? Recuerden, como grupo formamos una iglesia, como individuos formamos una iglesia. La iglesia va a ser lo que cada miembro, cada uno de los que nos congregamos aporte. Así que espero que les sea de bendición. Oremos a nuestro Señor para que nos ayude y que todo lo que hemos aprendido en este día, hemos visto en este día, aunque un poco a las corridas, haya cabida en nuestros corazones, nos convenza, nos exhorte, nos confronte y nos ayude a progresar.